Vamos a hacer otros ejercicios de aplicaciones de logaritmos interesantes. Tened en cuenta que cada ejercicio que hacemos de este tipo en realidad son como partes de otros ejercicios que pueden ser más complicados, más laboriosos, etcétera, o que tengan más operaciones. Pero sabiendo hacer cada una de estas, si yo os mezclara unos ejercicios con otros, al final es como si tuviera un ejercicio dentro de otro ejercicio, ¿vale? Es decir, los podemos separar en subejercicios, aunque sea uno muy largo. Fijaros, por ejemplo, aquí me dicen que conocemos un dato, sabemos que el logaritmo de 5 es aproximadamente 0,7 y nos piden que calculemos el logaritmo de 2. Este es un ejercicio bastante típico en el que da la sensación de que el dato que nos dan, digamos que no tiene nada que ver con lo que nos piden. Entonces, lo primero que tenéis que saber es que cuando me den ejercicios en los que me dan datos, logaritmo de un número, el que sea, aquí es el logaritmo de 5, pero en otros ejercicios me pueden dar el logaritmo de 2, el de 3, etcétera, ¿no? Tened en cuenta siempre que hay dos logaritmos que siempre conocemos y nunca nos van a dar como dato en el ejercicio, y es que el logaritmo de 1 en cualquier base es 0. Ese le vamos a conocer siempre, aunque no me le den. Y el logaritmo de un número en su misma base es 1. Eso también lo vamos a conocer siempre. Por ejemplo, fijaros, a mí el dato que me dan aquí es que el logaritmo en base 10 de 5 vale algo, lo que sea. Vale, si yo tengo este logaritmo en base 10, tened presente que yo conozco el logaritmo de 10 en base 10, que es 1. Y eso muchas veces lo voy a poder utilizar en mi ejercicio. Entonces, pensad antes de hacer el ejercicio que ese es un dato que no nos han dado, pero sí conocemos y podemos utilizar. Por ejemplo, fijaros, si yo quiero calcular el logaritmo de 2, sabiendo que tengo aquí un 5 y aquí un 10, pues es fácilmente, ¿vale? Aquí os pongo que conocemos el logaritmo de 10, que es 1, y entonces yo parto de que el logaritmo de 10 yo sé que vale 1, y por tanto ahora 10 lo puedo poner como el logaritmo de 2 por 5. Y a partir de aquí he conseguido ya relacionar lo que me dan con lo que me piden, porque si os dais cuenta, este 2 por 5 ahora lo separo en suma de dos logaritmos y automáticamente me queda una ecuación en la que el 1 es conocido, el logaritmo de 5 se supone que es el dato, y lo único que me queda es calcular el logaritmo de 2, que está aquí despejado, y me quedaría pues aproximadamente 0,3. Es así de sencillo, ¿vale? Bueno, aquí os pongo otro en el que me dan, por ejemplo, que 2 elevado a logaritmo en base 6 de 5 por 3 también elevado al logaritmo en base 6 de 5 es una expresión de la cual me piden calcular el resultado, teóricamente sin calculadora. Obviamente me piden los pasos aplicando propiedades para demostrar que yo sé hacerlo sin la calculadora. Bueno, el primer paso sería simplemente, como tengo, digamos, dos números que se están multiplicando, son dos potencias, y las dos potencias tienen el mismo exponente, entonces las puedo juntar en una sola potencia. Os he puesto aquí un ejemplo en rojo. Imaginad que tuviera 2 a la 5 por 3 a la 5. Bueno, todos vemos que esto evidentemente es lo mismo que 2 por 3 y todo ello elevado a la 5. Por tanto, aquí también puedo poner 2 por 3 y todo ello elevado a logaritmo en base 6 de 5, que es el mismo exponente, que es común para los dos. A partir de aquí voy a aplicar logaritmos, de tal manera que lo primero que hago es, bueno, pues 2 por 3 me queda 6, evidentemente, y aquí voy a aplicar la definición de logaritmo. Todo eso será igual a x. Supuestamente x es el número, la cantidad que quiero buscar. Vale, vamos a aplicar logaritmos a ambos lados, pero fijaros, como aquí tengo un 6 y aquí tengo un 6, pues voy a aplicar logaritmos en base 6. ¿Cómo? Pues fijaros, hago logaritmo en base 6 de todo lo de la izquierda igual a logaritmo en base 6 de lo de la derecha, que es x. Simplemente puedo aplicar logaritmos porque hemos dicho que era una propiedad, una operación matemática que puedo utilizar siempre que me convenga. Ahora fijaros, como tengo un número y un exponente, por propiedades de los logaritmos, todo esto que tengo aquí, ¿vale?, puede pasar aquí delante, ¿vale? Con lo cual lo paso delante aquí en el siguiente paso y me quedaría simplemente el logaritmo de 6 en base 6, os dais cuenta aquí, ¿no? Pero resulta que el logaritmo en base 6 de 6, desde luego, es 1. Y entonces ese término me queda un 1. Y ahora lo único que me queda es el logaritmo en base 6 de 5 por 1,
sería igual al logaritmo en base 6 de x. Y como tenemos los mismos logaritmos, digamos un logaritmo igual a otro, y los dos en base 6, entonces yo puedo decir que la x es igual a 5 y ya estaría resuelta la ecuación. ¿Os dais cuenta? Con lo cual, lo que yo buscaba aquí, que os dais cuenta, era la x, resulta que vale 5. Vale. Y luego, aquí os he puesto uno que es de comprobar. Teóricamente me dan una expresión, toda esta expresión, esta igualdad, y me piden que compruebe que esto es cierto, que se cumple esa igualdad. Me ponen aquí que a es distinto de 1, no afecta al ejercicio, simplemente por rigor matemático la a no debería valer 1, porque entonces esta expresión, el logaritmo de 1 sería 0 y una fracción con denominador 0 no existiría, pero no influyen en el ejercicio, ¿vale? Vale, entonces lo único que hacemos aquí es pues intentar separar en logaritmos más sencillos. El logaritmo de 1 partido por a lo descompongo en la resta, el de 1 menos el de a. Y este, pues la raíz cuadrada, como todas las raíces, la expreso elevado a un medio, si fuera cúbica un tercio, etcétera, ¿no? Y simplemente me queda el logaritmo elevado a un medio de a, ¿no? Y ahora, abajo hago lo mismo, el 3 sale fuera multiplicando, y fijaros, me va a quedar el logaritmo de 1, que es 0 en cualquier base. Ahora aquí me va a quedar menos logaritmo de a y más el logaritmo de a elevado a un medio, pero este un medio va a pasar adelante multiplicando aquí. Y luego me va a quedar el logaritmo de a con un medio y el logaritmo de a con un menos 1, con lo cual los puedo juntar. Puedo hacer la suma y me queda menos 1 más un medio, pues me queda menos un medio, que lo tenéis aquí arriba, ¿no? O sea, todo eso me daría menos un medio por el logaritmo de a. Y entonces ahora sustituyo todo lo de arriba y fijaros que me queda menos un medio por el logaritmo de a y abajo 3 por el logaritmo de a. Sea quien sea el logaritmo de a, como está multiplicando arriba y abajo se puede simplificar, lo tachamos y evidentemente menos un medio partido por 3 es igual a menos un sexto, porque el 2 pasaría abajo multiplicando. Entonces hemos demostrado que si esto es cierto y todos los pasos están bien hechos matemáticamente, entonces digamos que la igualdad original también era cierta. Por último, esto es un caso bastante típico que os va a servir bastante para luego casos de límites cuando hagáis, ¿no? Que sería, fijaros, yo tengo aquí e elevado al logaritmo neperiano de x. ¿Quién es e elevado al logaritmo neperiano en este caso de x? Podría ser de y, de z o de otro número. Pues fijaros, yo lo primero que voy a hacer es, para buscar a quién es igual, voy a poner aquí, supongamos que todo esto fuera igual a algo que estoy buscando, que le voy a llamar a. Y ahora, como ya lo tengo igualado, ¿vale? Vamos a buscar quién es este a. Lo que voy a hacer es aplicar logaritmos a ambos lados, pero en este caso neperianos, puesto que ya tengo aquí un neperiano y además aquí tengo e. Entonces pongo el logaritmo neperiano de la izquierda, que sería de todo esto, de e elevado al logaritmo neperiano de x, igual al logaritmo neperiano de este a. Ahora, por propiedades de los logaritmos, de nuevo voy a coger todo este logaritmo neperiano de x, que es un exponente, y va a pasar aquí delante multiplicando. Es decir, me va a quedar aquí, si lo veis, ¿no? Este logaritmo neperiano de x es este que ha pasado aquí delante. De tal manera que este logaritmo neperiano de e me queda aquí. Pero el logaritmo neperiano de e, como tiene base e, es 1. Y por tanto me queda que el logaritmo neperiano de x es el logaritmo neperiano de a. Y simplemente identificando logaritmos queda claro que x es igual que a. Lo tenéis aquí, ¿no? Está claro que el logaritmo neperiano de x es el logaritmo neperiano de a, x es a. Por tanto, para recalcarlo, lo pongo aquí, me ha quedado que si a me ha salido que es x, resulta que e elevado al logaritmo neperiano de x es lo mismo que poner x. De tal manera que cuando esté en una expresión en la que tenga e elevado al logaritmo neperiano de cualquier cosa, a, b, c, lo que sea, esto que tenéis aquí es equivalente a toda esta expresión. Es decir, si yo hubiera puesto aquí e elevado al logaritmo neperiano de a, esto sería lo mismo que poner a. Bueno, pues nada más. Espero que os haya quedado claro. De todas las maneras, ya sabéis, chicos, mucho ánimo y practicad.